Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero yo he puesto, dice aquí la profecía, mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto lo sabe Nicodemo. Ahora vea el verso 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Esto lo sabía Nicodemo y sus compañeros principales, a lo cual se refiere cuando dice sabemos. Sabemos, es una expresión plural y no singular. Y él se presenta solo ante Jesús, pero usa un plural para iniciar su plática. Así que Nicodemo espera el reino de Dios y viene a Jesús de noche, pero su plática la inicia con la palabra halagadora, en lo cual él le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero Jesús no sigue la plática de Nicodemo, sino que le interrumpe, y esta interrupción es: Nicodemo, cálmate. Note esto. Jesús responde a la verdadera pregunta del corazón, no a los halagos del hombre. El joven rico es otro ejemplo de lo que Jesús conoce de los hombres. El joven rico, en Mateo capítulo 19 y el verso 16, vea lo que sucede ahí. Cómo el Señor Jesús va a detener los halagos de este otro hombre, porque es importante cuando nos acercamos al Señor hablar con franqueza, hablar con sinceridad. A Él no le podemos venir con disimulos, a Él no le podemos venir y salir por la tangente. Él conoce todas las cosas. Entonces vino uno y le dijo, oiga cómo le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús, si hubiera sido yo tal vez, si hubiera sido usted tal vez, ¿cómo? Sí, sigue hablando muchacho. Pero Jesús no continúa la plática una vez más. Jesús le va a responder y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Explícame, ¿por qué te diriges a mí con esos halagos? Hay dos cosas que la respuesta de Jesús abarca. Una es: ¿has entendido que soy el Mesías, el Hijo de Dios? Y si has entendido que soy el Mesías, el enviado de Dios, ¿me estás diciendo Dios? Porque de otra manera ninguno hay bueno en la tierra, solo uno, y ese es Dios. ¿Por qué llega con halagos de hipocresía este hombre? ¿Por qué llega con esa actitud ante Jesús cuando lo que él desea es otra cosa? ¿Por qué Nicodemo llega con palabras elocuentes ante Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, mire, esta declaración que él va a continuar, el rumbo que lleva es: porque nadie que no sea el enviado de Dios o el Mesías o el que representará el reino de Dios puede hacer esta cosa. Pero Jesús no permite que él diga esto, sino que le dice: cálmate, Nicodemo,
antes de que sigas hablando, es necesario que nazcas de nuevo. Y esto es lo que quiero que nosotros entendamos. Aunque el nombre Nicodemo significa vencedor del pueblo, en el inicio de la plática fue vencido por Jesús. Nicodemo significa vencedor del pueblo. Esto es lo que significa este nombre netamente judío. Pero aunque él era vencedor del pueblo, en el puro principio de la conversación es vencido por Jesús y tiene que apegarse a lo que Jesús está diciendo e indagar de lo que Jesús dice. Qué precioso, iglesia, qué maravilloso. ¿Qué nos declara esto? Que cuando nos atrevemos a venir a hablar con el Señor, más vale que vengamos con un corazón sincero, que no vengamos con rodeos delante de Él, ni con palabras elocuentes. Más vale que vengamos con un vocabulario sencillo y directo, que eso le gusta más y le agrada al Señor. Y no que andemos con tanto rodeo, con tanto halago, ya que Dios conoce el corazón de los hombres. Él puede leer el pensamiento, el corazón y lo íntimo que hay. Aunque no lo hayas dicho, Él puede saber lo indecible del corazón. Y para que lo sepamos, lo declara. Bendito sea su nombre. Número 1, la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús le está hablando a Nicodemo que él está necesitado de un nuevo nacimiento. Es mucho mejor la traducción nacer de arriba, porque evitaremos la confusión de aquellos que aplican la reencarnación. Pero cuando el verso se usa nacer de arriba, no tiene nada que ver con reencarnar de un hombre. Por eso la traducción nacer de arriba, que se encuentra en el verso 31 del mismo capítulo de Juan, es una traducción correcta. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: tienes que nacer de arriba. Es necesario que nazcas de arriba. Así que Pablo dijo a los corintios que él no podía hablarle a ellos como espirituales, porque andaban en la carne. Primera de Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y escuche, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Note esto. Pablo se dirige a los corintios. Cuando Pablo se presentó por primera vez, Pablo era un hombre elocuente, tanto en el vocabulario físico, natural, como también Pablo podía usar de elocuencia espiritual. Pero cuando llegó a los corintios y vio su capacidad y vio su reacción, Pablo no habló con palabras espirituales a los corintios, porque no le hubieran entendido. Así que Pablo se limitó a comunicarles un lenguaje capaz que ellos pudiesen entenderlo. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Yo no puedo hablar cosas espirituales contigo. En otras palabras, tú tienes en tu mente un reino carnal, y el reino que tú traes carnal no es así. El reino que tú necesitas ver es espiritual, y el problema es que tú, Nicodemo, eres carnal. Y no puedo hablar cosas del Espíritu contigo, porque no me las vas a entender. Así que si traes el tema y tu pregunta es respecto al reino, Nicodemo, para que hablemos de eso, es necesario que nazcas de nuevo. Qué bonito es hablar con alguien que te explica, ¿no te parece? Jesús no gastará palabras espirituales en un vaso carnal como es Nicodemo. Así que le explica: yo quiero hablar contigo,
pero hay un requisito, Nicodemo. Si quieres hablar conmigo, primero tienes que nacer de arriba. A su nombre. Es Pablo mismo el que dice que se debe hablar con alguien según su condición espiritual. Y Pablo lo hace ahí mismo en Primera de Corintios 2, 13 al 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiende usted por qué Jesús no pierde tiempo hablando con Nicodemo? No continúa el hilo de la plática que Nicodemo llevaba. Jesús, inmediatamente que él llegó con estas palabras, él le puso su lente y vio que en Nicodemo todo lo que había era carne. Todo lo que había eran manuscritos de la ley en su corazón, pero nada espiritual hay en Nicodemo. Por lo tanto, Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo necesita el nuevo nacimiento. Todo aquel que quiera hablar con Cristo de una manera abierta necesita nacer de nuevo. Amén. Necesita nacer de nuevo. Con imperturbable interrupción, la naturaleza íntima de Jesucristo fue inmediatamente a interrumpir la prácticamente vana pregunta y sin sentido que Nicodemo mismo no entendía. Jesús la va a interrumpir de una manera drástica. Jesús no continúa lo que Nicodemo comienza a hablar, sino que Jesús le dice a Nicodemo: no puedo hablar contigo si no naces de nuevo. Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Escuchó esto? Hijitos míos. Esta expresión de hijitos en el sentido espiritual nota primeramente un recién nacido que no ha desarrollado su potencial espiritual y que sigue a merced de papá para ser alimentado. Cuando Pablo se refiere a estas personas en Gálatas, utiliza la expresión hijitos míos. Esto implica, Pablo los ha engendrado en Cristo. Pero a pesar que fueron engendrados por Pablo, su condición espiritual está demasiado baja. Y esto lo demuestra por el pleito que hay entre los Gálatas. Y Pablo les dice: como padre espiritual de ustedes, he vuelto a sentir los dolores de parto cuando vine para anunciarles la palabra. Es decir, ese dolor en el corazón que siente cada predicador por las almas perdidas. Ese dolor que se forma en el corazón por aquellos que todavía no entienden la palabra. Y Pablo toma la actitud de un padre que ve a su hijo que todavía no puede entender muchas cosas. Y Pablo les dice a los Gálatas: hijitos, vuelvo a sentir dolor por ustedes. ¿Y hasta cuándo se van a terminar estas aflicciones? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. ¿Cuánto alaban al Señor? Es importante entonces el nuevo nacimiento. Podemos estar llenos de religión. Esta mañana le decía: podemos estar llenos de religión y cumplir un requisito y sí venir a la iglesia. Pero el evangelio es más que eso.
Nicodemo, si algo tenía en su alma, era religión. Él sabe la ley de judía. Él es principal. Él se ha sentado para dar instrucciones respecto a la ley. Y él ha leído que vendrá un Mesías. Él ha leído que vendrá un reino. Y que cuando ese reino venga, Israel se levantaría. Roma se aplastaría. Pero Nicodemo no entendía cuándo ni a qué hora ese reino llegaría. Westcott dice: tiene que haber una nueva clase de vida. Si uno quiere llegar a ver la presencia de Dios, su plan y propósito para el hombre. Como resultado, cuando se hace esta cosa, cuando hay un cambio de vida, cuando hay un cambio de mente, como resultado, el creyente viene a ser miembro de la familia de Dios. ¿Escuchó esto? Cuando esto sucede, el creyente entonces viene a ser miembro de la familia de Dios. Como familia, entiende el vocabulario de su padre, porque está en la familia. Primera de Pedro 1:23 dice esto, se lo leo y dice así el texto. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Mire lo que produce el nacimiento: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. A su nombre. Este es el nuevo nacimiento que le está diciendo Jesús a Nicodemo que necesita. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento da comprensión para entender a Cristo. Nosotros que hemos nacido de nuevo entendemos el vocabulario de Cristo. Nicodemo no puede hablar con Cristo porque no ha sido regenerado. Él tiene una mente todavía carnal. Tito 3:5 dice que es necesario la regeneración. Es el acto, o sea, la regeneración es el acto que produce en nosotros un cambio radical de un polo a otro polo de lo que antes éramos. Nuestra mente cambia totalmente. Mire lo que dice el verso 6. El texto dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es lo siguiente: el reino es espiritual, pero tú eres carnal, Nicodemo. ¿Por qué Cristo no puede seguir hablando con Nicodemo? Es decir, el que no nace o el que nace de la carne habla de la carne, dice el verso 11. Pero el que viene de arriba, verso 31 al 34, y el que viene de arriba no es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y él habla de lo que sabe y de lo que ha oído en la presencia del Padre. Veamos este verso. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie, oiga esto, recibe su testimonio porque no lo entiende. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es decir, ¿cómo vienes tú a hablar, Nicodemo, de un plan eterno que mi Padre y yo en la eternidad hablamos y nos pusimos de acuerdo? Tú no entiendes de estas cosas y vienes aquí con mentalidad de grandeza, pero yo no puedo hablar esto contigo,
porque tú no las puedes entender. Lo único que el ser humano necesita, tiene que hacer las de Nicodemo. En lugar de seguir hablando, es mejor callarse y dejar que Cristo hable. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer Nicodemo en lugar de venir con tantos alardes, con tantos halagos? Maestro, sabemos, le dice Jesús, no puedes seguir, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué tiene que hacer Nicodemo? Sentarse como María a los pies de Jesús y que Jesús le enseñe. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Qué es lo más lógico que Nicodemo podía hacer? Venir y decirle: Señor, vine a que me enseñe. No entiendo nada lo que está pasando, pero una decisión he tomado. Hoy vine para que usted me explique las cosas celestiales, porque yo vivo en la tierra y usted viene de arriba. Eso es lo más lógico para poder entender a Cristo Jesús. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este vocabulario ha sido mal interpretado, y esto es lo que yo quiero que nosotros sí nos pongamos de acuerdo. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús asegura que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, pero si nace, sí puede ver ese reino. Usa un verbo presente. Jesús no está usando un verbo futuro, porque el reino milenario no es ahora. Y Jesús está hablando con Nicodemo hace 1970 y algo de años. Y le está diciendo a Nicodemo que en ese momento, que en ese mismo instante, si él llega a creer en Cristo, Nicodemo va a ver el reino de Dios. Esto es sorprendente, porque ¿qué tiene en mente Nicodemo? Nicodemo tiene en mente el Salmo 2, del verso 1 en adelante, sobre la venida del reino que se sentará y va a dirigir a todas las naciones. Pero Jesús no está hablando de eso. Y Nicodemo lleva una masa de cosas en la mente. Por eso es que Jesús lo detiene y le dice: Nicodemo, tú no entiendes este asunto. Si no naces de nuevo, oye, no puedes ver tiempo presente el reino de Dios. No le dice: si no naces de nuevo, no verás. Le dice: no puedes ver. Esto es importante. Ver el verbo en la gramática se usa entonces esta conexión para entender de qué está hablando Jesús. ¿Está hablando de algo futuro o está hablando de algo presente que no solo Nicodemo lo podía ver? Hoy en este tiempo el verbo sigue presente, el verbo sigue en acción. Si hoy, amigo, tú naces de nuevo, hoy tú vas a ver el reino de Dios. No mañana, hoy. Amén. De eso es que yo quiero que usted y yo entendamos. Y la gente dice: ¿cómo voy a ver el reino de Dios? Él no nos habla de un verbo futuro, sino de un presente, el reino de Dios. Lo que esperaban los fariseos y principales, esperaban inquietos, preguntando: ¿cuándo vendría el reino de Dios? O sea, el reino mesiánico o el reino milenario. Y Jesús, hablando con Nicodemo, le va a explicar cuán equivocado está
Y nosotros, para entender el lenguaje de Jesús, vamos a tener que ir a Lucas capítulo 17 y el verso 20 y 21. Oiga, ¿quiénes tenían esto en mente? Los fariseos. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, oiga lo que les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo vendría el reino de Dios? Le dice Jesús. No es lo que tú tienes en mente, Nicodemo. El reino de Dios no es lo que tú tienes en mente. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahí está el rey, no vendrá así. No estará sentado en el trono en Jerusalén. El reino de Dios, le dice Jesús, ya está. No le dice con vosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? El reino de Dios ya está dentro, en cada uno de ustedes. Ahí está ahora ya el reino de Dios. Y esto lo entiende bien aquel que se sujeta al Señor. El que no se sujeta no entiende que es el reino de Dios. Pero usted que ya ha nacido de nuevo, nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que estamos aquí en lugar de estar en Cinemax o en un parque con una silla estirada, en lugar de estar ahí, usted está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque su rey lo trajo aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque entre nosotros, en mi vida, hace 45, 46 años que el reino de Dios comenzó. Otros tendrán poco de haber visto el reino de Dios, pero ya está ahí en su corazón. Él ya reina, Él manda. Ya usted no hace lo que le da la gana. Usted depende del Rey de la Gloria, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Y Nicodemo, tú no puedes ver eso. Nicodemo, tú eres demasiado pequeño espiritual para poder ver eso. Yo te digo, Nicodemo, no es si puedes, es necesario que nazcas de arriba, que te engendre el Espíritu Santo. Una vez has sido engendrado del Espíritu Santo, tu mente carnal cambiará y la mente tuya ya no será tuya, la va a dirigir el Espíritu Santo, porque Él sopla de donde quiere. ¿Cuál era el reino que Nicodemo tenía en la mente? Una guerra. Eso es lo que tenían ellos en la mente. Una guerra, un conquistador que someta a las naciones abruptamente, a la fuerza, un imperio que interrumpa todos los juicios de una nación y el imperio tome el control, como decía el Salmo 2 que le leí. Eso era lo que Nicodemo tenía en la mente. Pero el reino de Cristo no se manifestaría así, sino de la manera como dice el verso 21 de Lucas 17. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Ahora, las formas de ver el reino de Cristo en el presente. ¿Cómo puedo ver el reino de Cristo en el presente? Yo puedo ver el reino de Cristo ahora en presente en usted. Usted puede ver el reino de Cristo en mi vida, porque 2 Corintios capítulo 5 y el verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
¿Cómo lo podemos ver? Yo puedo ver exactamente. Y ese es mi problema cuando enseño la palabra. Yo tengo que decir la verdad. Y veo algunos que todavía como que no retoñan. Y como veo que algunos todavía la semilla está ahí, pero no nace, no se ve aquel renuevo que viene, yo tengo que decirle, echarle agüita, echarle tierrita, para que al fin nazca de nuevo. Porque hay mucho grano inflado, pero todavía no. Y qué bonito es cuando ver que aquello que se sembró ya nació, ¿verdad? Pero si usted echa un grano y usted lo ve todo inflado, eso es señal que no ha todavía no nace. Amén. Y hay muchos en la iglesia que están inflados, que necesitan tierrita y un poco de algo, agua para que nazca. Y el agua solo Cristo la puede dar. Dice que Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender el vocabulario del Señor Jesús. Nicodemo, yo no puedo hablar contigo, todavía estás inflado. Amén. Es necesario que nazcas de nuevo. Vamos a leerlo, dice, y dijo a sus discípulos. Escuche que aquí cambia la dirección de la enseñanza y ahora habla a sus discípulos. Los fariseos preguntaron por el reino de Dios, pero ahora se dirige a sus discípulos y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo ahí. Oiga lo que dice Jesús: no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lo leo conmigo, ¿verdad? En su día. Así que dice Jesús, verso 23, y os dirán, otra vez, y os dirán: helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis. Sigue hablando del reino de los cielos. ¿De qué nos habla esta porción? Aquí nos habla de la apostasía del tiempo del fin, que muchos se presentarían como enviados de Dios anunciando el reino de los cielos. Pero Jesús dice: no vayáis ni lo sigáis. Detente, son apóstatas. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Cuando alguien te diga: ahí viene, el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios no lo trae un hombre. El reino de Dios lo trajo Cristo desde que llegó a esta tierra. Pero muchos falsos se presentarían haciéndose pasar por Él o por mensajeros del reino de Dios. Jesús dice: no lo sigáis. ¿Por qué tiene que estar usted alerta entonces? Porque hay mucha falsedad entre el tiempo presente, y las ha habido el tiempo también que hemos dejado atrás, y lo seguirá viendo. Por eso es importante entender lo que Jesús está hablando. El reino de Dios no vendrá ni lo trae un hombre. El reino de Dios llegó a tu vida cuando levantaste tu mano y dijiste: Jesús, yo te entrego mi vida para que reines en mi corazón. ¿Qué es el reino de Dios entonces en este contexto? El reino de Cristo es la sumisión a Cristo en el presente. Amén. Es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. Recibir el testimonio de Él es ponerse bajo sumisión de Cristo. Se lo dice Jesús en el verso 11 del capítulo 3 de Juan. De esta manera Cristo ha iniciado su reino en nosotros. Su reino en el momento es
un reinado personal e individual. ¿Verdad que, mire, si usted habla con una persona, usted no le conoce? Hace un momento estábamos con mi esposa y estábamos en un lugar y de ahí salió una familia, el patriarca vestido como cabeza de hogar, sus hijas vestidas como hijas sumisas a la cabeza. Le dije a mi esposa, mira, son hermanos. ¿Sabe lo que viene ellos inmediatamente? El reino de Dios. ¿Sabes lo que la gente mira en ti con tu conducta? ¿Sabes lo que la gente observa en ti cuando te mueves por ahí afuera? Inmediatamente saben si Jesús reina o no reina en ti. Es más, no necesitas ni hablar. No necesitas decir una palabra. Si Jesús reina en ti, basta con que te observen cómo anda, cómo actúa, cómo se ve esa persona. Refleja que hay un rey en su vida. Refleja que no es autónomo. Refleja que tiene quien le dirija. Refleja que él está sumiso a una ley, a una palabra, a una ordenanza. Pero si no se tiene a Cristo, la gente anda gritando, yo soy cristiano. Escuche esto. Estamos en el aeropuerto de Jerusalén y estamos haciendo fila porque vamos a pasar para el chequeo natural. Y mi esposa va con una falda barriendo el piso. Y se para el agente de migración, el judío, y le dice a mi esposa, pase por favor. Pero detrás viene una Lola, la trailera. Mi esposa, ¿usted quién es? Soy esposa, él es pastor, soy esposa, ok, pase por favor. No la checó. Detrás viene la pastora, Lola, la trailera. Y ella iba a pasar y el agente le deténgase. Pero si a ella no la registró, ella es cristiana y yo soy pastora, deténgase. ¿Y qué tal si Lola la traidera lleva la pistola ahí metida entre la... y la detuvo y la registró? Y no es justo, decía mientras porque a ella no la revisaron. Porque no necesitamos andar gritando yo soy cristiano, o tampoco necesitamos gritar yo soy cristino. Nuestra conducta grita. Nuestra conducta hace ver si el reino de Jesús está en ti o todavía no ha llegado a ti. Eso es lo que todo creyente debe de preguntarse y no mirar al vecino. En realidad el reino de Cristo ya está en mi vida. Alguien podía ver a Cristo en mi vida. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz de este mundo. Una ciudad asentada no en lo bajo, sino en la montaña. No se puede esconder. Todo el mundo la tiene que ver. El reino de Dios ya está en vosotros. ¿Por qué está en mi vida? Porque yo no hago lo que me da la gana. Porque viera cuántas malas ganas llegan a mi vida de hacer el mal. Hay algunos, el pastor, y tan santo. Usted y yo no hacemos lo malo porque tenemos un rey que nos dirige. Pero si nos sueltan tantito la cuerda, ay, Dios nos guarde. Amén. Porque hay alguien que gobierna mi vida y gobierna tu vida. Ese es el Rey de Reyes y es Señor de señores. Y no quiero dejarlo con duda entre la diferencia del reino de Dios y el reinado milenario, que es lo que los judíos esperaban. El reinado milenario, de esta manera, Cristo inició el reino de Dios en cada corazón, pero
su pleno cumplimiento del reino universal, el que Nicodemo tenía en la mente, no vendrá sino hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo será? Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 27, es mucho para leerlo, pero Apocalipsis 21, verso 1 al 27, nos habla del reino milenario. Y Apocalipsis 22, 1 al 21 nos habla del reino milenario. Amén. Vamos a darle una miradita así rápido. Y yo quiero que usted entienda, entre el reino milenario y el reino de Dios que Jesús le dijo a Nicodemo. Gloria a Jesús. El reino milenario, Apocalipsis 21, si lo tiene, iglesia. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Aquí está: Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Cuándo será juzgada esta prostituta espiritual? En el tiempo del milenio, cuando comience la gran tribulación, cuando inicie la tribulación, la Babilonia será juzgada. Terminando la tribulación, entonces entramos al reinado milenario, no al reino de Dios, al reino del Mesías. Amén. ¿Qué es lo que quiero decirle? Cuando Jesús habló con Nicodemo, no tiene en mente todavía el reino milenario. Lo que Jesús vino a traer fue el reino de Dios, que ya está en tu corazón y en mi corazón. El reino de Dios no se grita, no se anuncia, llega silenciosamente a muchos corazones. A muchos ha llegado en su propia casa. Otros han pasado a un altar. Otros tal vez en un hospital, muriéndose, han entregado su vida a Jesús y han invitado el reino de Cristo a su vida. De diferentes maneras llega el reino de Dios a tu corazón y a mi corazón. Ahora, mi pregunta esta tarde es la siguiente: ¿el reino de Dios ya está en tu corazón? Para no seguir hablando más, el reino de Dios ya está en tu corazón. ¿Lo sabes? Amén. Pero esta tarde queremos ver si hay alguien que Jesús no sea su rey. ¿Por qué no lo invita para que Él llegue a su corazón hoy y rinde su vida a Jesús? Y Jesús comenzará a dirigir su vida. ¿Sabe usted que los países protestan hoy en día? No quieren a nadie que se siente en la silla presidencial y de presidente se convierte en rey, y la gente no sabe por qué. Mucha gente en nuestra cultura no sabe de eso. Pero lo primerito que comienzan a protestar es: no queremos un gobierno regio. No queremos un gobierno que sea rey, porque el rey impone. Y no hay nadie que le diga: no hagas esto. Por eso mucha gente no quiere venir a Jesús, porque el rey es el que da las órdenes. Y la iglesia que ha entendido esto es la que está, amén,
es la que está aquí esta tarde.